Estábamos, bueno, viendo la definición de... ¿Le puse a grabar? Sí. De espacio vectorial, ¿cierto? Estábamos en eso y de subespacio. Entonces yo le decía que ya igual hay hartas cositas que tenemos que ver que son como fundamentales en lo básico de este tema. Le decía que en primer lugar el subespacio lo abreviábamos así, eso era lo primero, ¿cierto? Con el menor o igual, ese era el símbolo de subespacio. ¿Ya? Y había un criterio, que esto era lo último que me parece que lo último que alcanzamos a ver. ¿Qué decía el criterio? Para probar que algo es subespacio, no tienes que verificar las... ¿Cuántas propiedades eran? Como 8 o 9 propiedades que tiene un espacio vectorial. No, no, solo hay que probar dos, de hecho. No son esas 9 8 que hay que hacer, sino que se reduce a dos. Por eso es tan interesante el criterio. Dice, si tú tienes B, un K espacio vectorial, te recuerdo que lo abreviamos así, K espacio vectorial, un espacio vectorial sobre el cuerpo K, y sea un subconjunto cualquiera de este, entonces U es un subespacio, sí y solo sí, eran dos condiciones, ¿se acuerda? Primera condición, que el subconjunto sea no vacío, y segunda condición, que sea cerrado para las combinaciones lineales de U. Esto significaba que para cualquier alfa en K, cualquier escalar y cualquier par de vectores en el subconjunto, la combinación lineal se preserva, ¿no? Alfa a veces U1 más U2 sigue estando dentro de U. Ya, eso era el criterio de subespacio. Algunas, algunas personas el segundo lo dividen en dos, de hecho. En vez de ponerlo como dos condiciones, lo ponen como tres condiciones. Oh, qué fome. Lo ponen como tres condiciones, ¿ya? Oh, Eh, la primera condición es que es cerrado por la multiplicación escalar y la segunda condición es que es cerrado por la suma. ¿Ya? Son esas dos cosas por separado. A veces lo ponen así por separado. Y como habíamos comentado también, a veces lo ponen así como que este en vez de ser no vacío, uno pone que el cero está dentro del U. Que son cosas... todo esto es análogo en verdad. Todas estas cosas son equivalentes. Ya, entonces, bueno, la pregunta es, que le tengo que preguntar, y usted tiene, naturalmente tiene que hacerse la pregunta, ¿por qué esto funciona? ¿No? ¿Por qué me basta con estas dos condiciones? Son suficientes para decir que el subconjunto va a ser un subespacio. ¿Ya? Repito, un espacio vectorial tiene 9 propiedades, creo que son 8 o 9 propiedades, ¿ya? Que son las axiomas de espacio vectorial. Acá solamente hay dos. La pregunta es ¿por qué estas dos implican las otras 9? Esa sería la demostración esto es un teorema, ¿no? Básicamente. Profesor, Dígame. disculpe, respecto a la propiedad uno, usted dice ¿cómo se dice? U sea distinto del conjunto vacío, ¿es lo mismo que U sea, que contenga al cero? Sí, Sí, es la misma cosa. sí. De acuerdo a la propiedad 2. Sí, son equivalentes. Ya, ok, gracias. Ya sí, lo vamos a ver enseguida, de hecho. Ya, no sé si tiene usted alguna idea, ¿por qué esto es suficiente para ver que un subespacio es un espacio a su vez, ¿no? ¿Por qué eso es suficiente? Mire, le voy a hacer ese paréntesis. Ya, mira, si tú tienes que, vamos a hacer esto. Vamos a hacer un U, o sea, una especie de condición número uno y condición uno prima, ¿ya? Por así decir. Entonces, 1 a condición uno es que el U es no vacío, condición 2 es que el U tiene al cero. Ya que yo le pongo así, U 0 sub B, ¿no? Para dejar en claro que es el elemento nulo del espacio V.
Ya, estas dos cosas son equivalentes. ¿Por qué? Pregunta para todos. ¿Por qué son equivalentes? Ya. Entonces, bueno, hay una flecha que es obvia, ¿no? Hay una flecha que es obvia, que es de abajo para arriba. Esta flecha es inmediata, por supuesto. Si el cero está, el espacio ya al tiro no vacío. Lo interesante es al revés. ¿Por qué esto implica lo otro? Bueno, es bien simple. Si el U es no vacío, significa que al menos tiene un elemento. ¿Ya? Existe por lo menos uno. Existe un U en U. Independiente si es cero o no es cero, da lo mismo. Si existe el U en U, entonces por la propiedad número 2, ¿cierto? Todas las combinaciones lineales de elementos de U siguen estando en U. Por lo tanto, el menos U también está en U. Por la propiedad número 2, ¿no? Que es tomar el objeto anterior y multiplicarlo por menos 1. El escalar menos 1. Este objeto sigue estando dentro de U. Por lo tanto, esta suma de estos dos elementos sigue estando en U, que es el 0. ¿Ya? Todo esto es gracias a la propiedad número 2, ¿cierto? Que es cerrada para las combinaciones lineales de elementos de U. Por eso, bueno, estas dos cosas son equivalentes por eso. Ya, este tipo de argumento que le acabo de dar, bien cortito y bien preciso, es la razón de por qué el criterio funciona en realidad. ¿Ya? Insisto, en vez de probar las 9 propiedades de un espacio vectorial, te basta con probar 2. ¿Y por qué eso funciona? Si usted quiere hacer la demostración, es por razones de este estilo. Si tú tienes un U, inmediatamente va a estar el inverso aditivo, por ejemplo. ¿Ya? La conmutatividad, por ejemplo, también va a ser inmediata del espacio total. La asociatividad también. El elemento neutro está, como puedes ver, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas propiedades se van a cumplir. Por eso el subconjunto al final sí va a ser un subespacio. Eso es como la idea de la demostración, ¿ya? De este teorema. No se lo demostré, pero esa es la idea. Entonces, ejemplos de subespacios, ya hemos visto varios. Hay un montón más. Por ejemplo, vamos a seguir viendo algunos ejemplitos que son importantes igual. Algunos otros ejemplos de subespacios. A ver, primero. En el espacio vectorial, el K de X, ya para cualquier cuerpo K, de los polinomios, ¿no es verdad? Polinomio coeficiente en el cuerpo K. Tú puedes considerar este subespacio, por ejemplo, que son los múltiplos de X. Este es un subespacio. ¿Qué es este espacio de aquí? Repito, son los múltiplos de X, es decir, son todos los polinomios de la forma X por P de X. Que P de X es un polinomio arbitrario. ¿Ya? Otro ejemplo. Las funciones pares, por ejemplo. ¿Se acuerda cuáles son las funciones pares? Le recuerdo que este espacio vectorial, el de las funciones de R en R, esto era un espacio vectorial que lo habíamos comentado, ¿no? Esta F paréntesis RR eran las funciones de cualquier estilo que vayan de R en R, continua, discontinua, inyectiva, lo que sea, pero ahí están todas, ¿no? Y por ejemplo, si hablamos de este espacio, el espacio de las funciones pares, ya son todas las funciones que viven en este V, de modo que cumplen qué cosa, que f de menos x es f de x para todo x en R. Este espacio también es un subespacio. El conjunto de todas las funciones pares también es un subespacio del espacio de todas las funciones que hay. Por ejemplo, ¿ya? Que habíamos hablado también, por ejemplo, de las matrices simétricas. También está el espacio de las matrices diagonales, por ejemplo, ¿no? El espacio de las matrices triangulares. Triangular superior, triangular inferior. Hay un montón de subespacios bien interesantes. Hay muchos. Y van a ir saliendo muchos de a poco.
Sobre todo le voy a hacer énfasis en uno en específico que es bien interesante. Que es este de aquí. Ejemplo número 3. Este ejemplo es como bien útil. Si tú tienes una matriz, espera un momento. Claro, si tú tienes una matriz, ya tienes una matriz de, qué sé yo, m por n, y tienes, sí, bueno, tienes otra matriz b, ya, esta, el sistema de ecuaciones ax igual a b, ya pongámoslo en mayúscula mejor, ax igual a b, este sistema de ecuaciones te entrega una cosa de soluciones, ¿no? Un sistema de ecuaciones lineales. Te va a entregar algo de soluciones ya. Ese conjunto solución es un espacio vectorial también. ¿Ya? Esto es un espacio vectorial, un subespacio, mejor dicho, es un subespacio de qué? De las matrices de n por 1, de hecho, ¿no? Más precisamente. ¿Sí o no? Ya, el espacio de matrices de n por 1, bueno, va a tener ese subespacio que son las soluciones del sistema de ecuaciones lineales, de cualquier sistema de ecuaciones lineales, en particular el homogéneo, por ejemplo, ¿no? Cuando el lado derecho tienes igual a 0, que ese es un espacio bien importante en verdad, aparece en hartos contextos. Ya, bueno, insisto, ejemplos de subespacios vamos a ir viendo de a poco porque van a ir apareciendo un montón, muy lentamente, y un montón, y van a seguir saliendo y van a seguir saliendo. Ya. Entonces no me voy a tener tanto con los ejemplos, porque van a seguir apareciendo todo el rato. Lo que sí tenemos que tener claro es algo que ya lo mencioné y ya lo ocupamos, pero ahora tengo que formalizárselo, lo que es una combinación lineal. ¿Estamos todos claros en lo que es una combinación lineal o no? ¿Qué es? A ver, ¿qué es una combinación lineal? ¿Sabe usted lo que es una combinación lineal? Algo así como un vector escrito a partir de una combinación de otros. Sí, eso es lo que están diciendo también en el chat, es la suma de vectores multiplicados por escalares, sí, eso es. Precisamente. Decimos que un vector entonces v es combinación lineal, exactamente lo que dicen, está bien. Es combinación lineal de otros, de qué sé yo, de b1 hasta b sub n, si existen otros escalares, pues no es cierto, existen escalares alfas, muchos alfas en el cuerpo, tal que, bueno, se cumple eso que ustedes dicen. Claro, va a ser una manera de escribir como suma por multiplicación escalares. Alfa 1 B1, etcétera, ¿no? Hasta alfa n BN. Esta manera de escribir, de descomponer un objeto, un vector en este caso, en sumas como lineales, precisamente sumas lineales, aparece muy recurrentemente en matemáticas en muchos lados. Las combinaciones lineales aparecen, pero en muchos lados, así. No sé si usted se recuerda de algún lado donde aparezca una combinación lineal, por ejemplo.
insisto, este tema aparece en muchos contextos en matemáticas, por ejemplo, en ecuaciones diferenciales. Existen, de hecho, hay unas ecuaciones diferenciales que se llaman ecuaciones diferenciales lineales. No sé si alguna vez lo ha visto usted. Que tienen que ver con eso, que son objetos así. Por si no lo conoce, bueno, quizás le estoy hablando así como en chino. Pero no importa, para que lo conozca, son cosas así. Alfa y doble prima, más beta y prima, más un gamma por i, igual a, qué sé yo, a un, a una, qué sé yo. Entonces son ecuaciones diferenciales que son combinaciones lineales de las expresiones de las derivadas, de hecho. Ya, eso es un ejemplo. Las combinaciones lineales también se relacionan bueno, con muchos aspectos, así como con las bases, que es algo que vamos a ver después. ¿Qué dice? Las matrices AX son combinaciones lineales, matrices por columna. Claro, claro, exactamente, sí. Cuando tú multiplicas exactamente, cuando tú resuelves un sistema de ecuaciones, como el que acabamos de anotar antes, este sistema de ecuaciones, la multiplicación matricial en sí misma es una combinación lineal de los elementos que aparecen adentro, ¿no? Son sumas de puras multiplicaciones de numeritos. Etcétera, etcétera, etcétera. No, la combinación lineal en realidad aparece, pero en muchos, muchos lados, muchos lados. Entonces es bueno como conceptualizarlo y entenderlo. Y de hecho, bueno, es algo, una pieza fundamental de todo el curso que vamos a ver, pues, naturalmente. Ya. Entonces, ya dicho eso, es una cosa que tenía que haberle comentado antes. Cuando hablamos de subespacios, en particular hay dos subespacios que son destacados, naturalmente. Si tú tienes un espacio vectorial V, hay dos subespacios que son como los extremos, que también se le llaman subespacios triviales, que son el mismo V y el 0. ¿No? Estos son los subespacios extremos, el que es lo todo y el que no es nada, ¿no? Esto ya es un subespacio, todos estos dos son subespacios, todos siempre tienen, ¿no? Incluso hay algunos espacios vectoriales que solo tienen estos dos, y no hay más subespacios, de hecho. Ya, por ejemplo, si tomo el espacio vectorial R, si tomo el espacio vectorial R, este espacio vectorial, como R espacio vectorial, los únicos subespacios que va a tener son el mismo R y el 0. No hay más, de hecho. Ya, eso, bueno, lo podemos conversar un poco más adelante, pero no va a tener más subespacios, como R espacio vectorial, ya, pensando eso. Otro ejemplo que también te tengo que hacer un comentario es, por ejemplo, cuando hablamos de C, ¿no? C, los números complejos, es un C espacio vectorial. Se puede entender como un C espacio vectorial, pero también es un R espacio vectorial. Se puede entender como espacio vectorial real, tanto como espacio vectorial complejo. ¿Sí? Incluso también se puede entender como un Q espacio vectorial. También, ¿no? Las tres condiciones son válidas. En general uno no trabaja la tercera, ¿no? En general esa no se menciona, pero sí que las dos primeras sí. Ya los complejos entonces se puede visualizar como un espacio en cualquiera de estos tres cuerpos y te va a dar un objeto distinto, a pesar de ser el mismo C. Solo que los escalares los estoy sacando de algún lugar diferente. En el principio son escalares complejos, en el segundo son escalares reales y en el tercero son escalares racionales. Ya. Espero que esté todo claro hasta el momento, que no haya ninguna pregunta, que se vaya entendiendo todo lo que estoy diciendo. Profesor, Dígame. perdón, lo anterior tiene que ver con de dónde salen los escalares, que Sí, sea C espacio vectorial R. ¿A eso se sí, refiere? sí, exactamente. Ya, Esto tiene que ver, claro, este es el cuerpo
de donde yo estoy sacando los escalares para hacer las combinaciones lineales. Exactamente, eso es. Comprendo. Gracias. Ya, de nada. Esa es la única diferencia, ¿ya? Ya, otro, le voy a mostrar una proposición. A ver si usted es capaz de demostrar esto. O, sí, esto es una proposición. Si tú tienes B, un K espacio vectorial cualquiera, el que se te ocurra, tiene un espacio vectorial cualquiera, ¿ya? Y tú tomas, qué sé yo, una cantidad cualquiera de subespacios, ¿ya? Sea, voy a tomar una familia de subespacios, U sub lambda, ¿ya? Con lambda en subíndice en cualquier lugar. Esto quiero que entienda, esto es una familia de subespacios. ¿Ya? Estos pueden ser un subespacio, dos subespacios, tres, infinitos subespacios, numerable subespacio, no numerable cantidad de subespacios. Si tú tienes una cantidad arbitraria de subespacios, entonces la intersección de estos va a seguir siendo un subespacio. La intersección, que lo notamos así. Esto también es un subespacio. Profesor, ¿Sí? para que un subespacio de un K espacio vectorial B, para que un subconjunto sea subespacio de B, tiene que ser, estamos hablando también de un K espacio vectorial, ¿no? Sí, Por sí, eso sobre el mismo cuerpo, sí. ya. Por eso los racionales no se considera como subespacio de los reales. Déjame pensar eso. Claro, no te va a funcionar, exactamente. No, los racionales no son subespacios. Sí, está bien. Claro, Sí. como R Pero es espacio porque no vectorial. son, pero es porque no son R Eso, espacios vectoriales, ¿no? eso, Ah, ya, exacto, sí, comprendo. exactamente. Gracias. Ya, esta simbología que estoy poniendo acá, ¿se entiende? Intersección con un lambda, el lambda, esto, ¿se entiende lo que estoy escribiendo en la pizarra o no se entiende? Dígame si no está claro, por ejemplo, este símbolo de aquí. ¿O qué significa esto de familia de subespacios, por ejemplo? Yo no me queda muy claro, profe. Si lo Ya, puede explicar, por favor. por supuesto. Lo que quiere decir esto, de nuevo, tú tomas una familia de lo que sea, la cantidad del sea de subespacios, ¿ya? Puede ser una familia formada por un subespacio, puede tener dos, puede tener tres, puede tener n, puede tener infinitos subespacios, puede tener una cantidad descomunal, así como arbitrario, totalmente no numerable de subespacios, ¿vale? Por eso uno habla así como una familia arbitraria, ¿vale? Lo que dice el enunciado es que entonces la intersección de todos ellos seguirá siendo un subespacio. Eso se anota así, con esa intersección, con el subíndice ahí lambda en lambda. Lo que quiere decir es que estoy intersectándolos todos, todos, ¿ya? Todos los que tienen esa familia. Eso va a seguir siendo un subespacio. ¿Ya? ¿Ahí se entiende el enunciado ahora, por lo menos? Sí, ahora sí está más claro. Gracias. Ya. ¿Cómo se demuestra esto? A ver. ¿Cómo podríamos demostrar esta afirmación? Quizás por contradicción se podría demostrar. Ya, ¿cómo sería eso? A ver. Em, a ver, tendría que pensarlo mejor. Sí, piénselo, nomás piénselo. Quiero que todos lo piensen. ¿Cómo podríamos demostrar esto? Profe, por un lado tendríamos de que como el cero, como son subespacios, ¿Ya? el cero vectorial pertenece a cada uno y por lo tanto Claro. también pertenece a la extensión. Ya, perfecto, súper.
Excelente. Por ahí vamos súper bien, ¿ah? Súper bien. Tal vez por contradicción, intentando encontrar un elemento de la familia que no esté en B. Un elemento de la familia que no está en B. No, eso no te va a ayudar. Ya, no lo pienses así. No te va a servir mucho. Lo que sí podríamos ver es, claro, mira, insisto, lo que queremos demostrar es que tú tienes algo, una familia de un montón de subespacios, pero tú desde esa familia generas algo nuevo, ¿no? Que es esta intersección. ¿Ya? Esta intersección, naturalmente, es un subconjunto del V. ¿Ya? Tú tomaste toda la familia y creaste algo nuevo, este nuevo objeto en la intersección. Este objeto queremos verificar que esto es un subespacio. Entonces podemos aplicar el criterio que le acabo de mostrar, que vimos en la clase anterior y en esta. Ya, entonces, para aplicar ese criterio, para probar que este nuevo objeto es un subespacio, habrá que verificar las dos cosas. Primero, que es no vacío. Como dijo el compañero, efectivamente esto tiene el cero. Se lo voy a anotar ahora formalmente. Y segundo, que es cerrado para las combinaciones lineales. ¿Sí? Que era la propiedad número 2 del criterio. Con eso vamos a estar listos. Con eso va a ser un subespacio. Entonces vamos a verificar eso. ¿Ya? Ambas cosas. Esa es la estrategia de la demostración. Con eso vamos a argumentar que efectivamente esta intersección va a ser un subespacio. Primero, entonces. Ya. Efectivamente, mira. El 0, el vector nulo, pertenece a cada uno de los subespacios U sub lambda. ¿Ya? Todos los U, todos los elementos, los subespacios de la familia, por ser subespacios, tienen al 0. Todos. Sin excepción. Todos tienen al 0. Entonces el 0 pertenece a cada uno de ellos. Por lo tanto, el 0 naturalmente va a pertenecer a la intersección de todo ello. Si ya pertenece a todos, obviamente va a seguir estando en la intersección. ¿Está bien? Por lo tanto, inmediatamente el criterio, la parte número 1 del criterio ya está lista. Esa intersección ya no vacía, ¿cierto? Ya contiene el elemento neutro. Lo que nos falta hacer, esto es lo que dijo el compañero antes, está súper bien. Lo que falta hacer ahora es la parte número 2 del criterio. ¿Qué hay que hacer en la parte número 2 del criterio? Repito, tú tomas cualquier escalar en el cuerpo K y tomas cualquier par de vectores, los vamos a llamar, qué sé yo, U y B, ¿ya? Cualquier par de vectores U y B en este lugar, en esa intersección, lo que hay que hacer, lo que hay que hacer es demostrar que la combinación lineal de estas cosas sigue estando en esa intersección. ¿Cómo argumentamos eso? Si U y B están en la intersección de la familia, entonces están en cada uno de los Ya, miembros de la familia. claro. Y si están en cada uno de los miembros de la familia, la combinación lineal, o sea, todas sus combinaciones lineales Eso, están en cada uno de los miembros de la familia. exactamente. Y por ende, ¿cómo se llama? La intersección. Eso ¿O no? es, ¿Algo así? sí, perfecto. ¿Se entendió lo que dijo el compañero? Perfecto. Lo voy a escribir acá de nuevo. Lo que acaba de decir él está súper bien. Lo voy a escribir con naranjito. Ya. El U y el B pertenecen a la intersección de todos los subespacios. Por lo tanto, claro, está en cada uno de ellos. ¿Ya? Está muy bien lo que dijo el compañero. Entonces, el U y el B pertenecen a cada uno de los subespacios. A todos, sin excepción. Pertenecen a todos. Los cuales ya son subespacios. Por lo tanto, la combinación lineal alfa U más B ya pertenece también a todos los U sub lambdas. A todos. Porque ya son subespacios.
Si ese elemento alfa u más b pertenece a cada uno de los subespacios, esto implica naturalmente que la combinación lineal entonces va a pertenecer a la intersección de cada uno de ellos. Y eso es todo. Fin de la demostración. Sí, lo voy a explicar. ¿Se entendió lo que acabo de decir? Estaba muy Sí, difícil. Voy a explicarlo de nuevo, por si le queda alguna duda. Ya, queremos verificar el ítem 2. Entonces, de nuevo, tú tomas cualquier combinación lineal, perdón, tú tomas cualquier escalar en el cuerpo y tomas cualquier par de vectores en esta cosa, este conjunto que queremos demostrar que es un subespacio. Entonces, para demostrar que es subespacio, queremos verificar que la combinación lineal alfa u más b sigue estando ahí dentro. Que es de hecho lo que está escrito acá al final. Ya. Entonces, ¿cómo argumentamos esto? Repito. Como como u y b, cualquiera sean estos u y b, estos loquitos ya pertenecen a esta intersección, por definición lo estoy tomando ahí, ya viven acá adentro, entonces pertenecen naturalmente, si pertenecen a la intersección de todos estos subespacios, tienen que pertenecer a cada uno de ellos por separado, ¿no? El u y el v entonces tienen que pertenecer a estos subespacios, a todos, de hecho, a todos. Si están en la intersección, tienen que estar en todos a la vez. Pero estos u subalfas ya son espacios. Por lo tanto, ya son cerrados para la combinación lineal. Es decir que esta cosa alfa u más b ya tiene que vivir dentro de los u subalfas para cualquier alfa. Vive dentro de todos. La combinación lineal va a vivir dentro de todos los subespacios. Y si vive dentro de todos los subespacios, va a tener que pertenecer a la intersección total de todos ellos. En el fondo lo que está pasando acá, que tal vez usted ya se habrá dado cuenta, lo que estamos haciendo es una especie de cuantificador, ¿no? Estamos diciendo esto. A ver, en esencia esto, el B pertenece a la intersección de estos subespacios. Esto es equivalente, esto es lo mismo a decir que el B pertenece a cada uno de ellos. En el fondo esto es lo que está detrás, ¿no? Que está marcado aquí con morado. Es lo mismo decir que el B está en la intersección de todas las cosas a decir que el B está en cada uno de ellos por separado. Ya, esa es como la lógica que está detrás. ¿Ya? ¿Estamos listos? ¿Se entendió? ¿Preguntas? Perfecto. Ya. Entonces, insisto, si tú tienes, por ejemplo, un espacio vectorial V, ¿ya? Un espacio vectorial cualquiera, un K espacio vectorial cualquiera, y tú tomas dos subespacios de él, entonces tú ya sabes al tiro, por lo que acabamos de demostrar, que la intersección de ellos dos también es un subespacio, al tiro. Sea cual sean estos subespacios, ya son, la intersección va a seguir siendo la intersección de dos subespacios, de tres subespacios, de 10, de 1000, de infinitos, ¿ya? Va a seguir siendo un subespacio. La intersección, en otras palabras, lo que quiere decir es que la intersección se porta bien con el concepto de subespacio, ¿no? Es muy compatible la intersección con ser subespacio. ¿Ya? ¿Qué pasa con la unión? ¿Qué cree usted? ¿La unión también será un subespacio o no? Pregunta para el público. sí, ¿Qué pasará con la unión? sí, porque la intersección es parte de la unión. Piénselo, quiero que lo piense todo el mundo. ¿Será que la unión también se porta bien? ¿Qué cree usted?
La unión se porta mal. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Quiero saber qué piensa, así como, ¿qué cree usted? ¿Cuál es su intuición? Que al menos debería cumplir la propiedad del cero. Pero la otra también, la del alfa U más B, porque si es una unión entre varios espacios, todos deberían cumplir esa condición. Ya, claro, claro. Sí, 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 estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Claro, como dicen acá, igual yo creo que no en todos los casos. Le voy a argumentar. Eso, ese es un buen ejemplo que dice Diego. Mire, efectivamente, cuando tú tomas, ese es un gran ejemplo. La verdad es que esto es falso, ¿ya? La respuesta es no. No. La unión de subespacio en general no. No es un subespacio, no se porta bien. En general no. Ejemplo. Si tú tomas R2, que este es un espacio vectorial, ese es un gran ejemplo. Si tú tomas R2, ¿ya? Estos ejes, ¿cierto? Los ejes, el eje X. El eje X es un subespacio, ¿ya? El eje X que está marcado con rojo, esto es un subespacio de R2. Y el eje Y también es un subespacio de R2. Los dos son subespacios, cada uno por sí solo. Pero si tú tomas la unión de ellos dos, la unión es la cruz, ¿sí? La unión considera solamente los dos ejes, pero nada más. Todo lo demás no lo considera la unión, ¿cierto? Todo esto que está acá no se considera en la unión. La unión de los ejes sería solamente la cruz, ¿cierto? Los dos palitos. Eso no es un subespacio, no lo es. ¿Ya? Esta cruz entonces no es un subespacio. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver, ¿qué me puede decir usted? ¿Por qué estoy yo tan seguro de que eso no va a ser un subespacio? Ah, porque se pueden escribir combinaciones lineales que arrojen puntos que no están sobre sus Eso, ejes. exactamente, muy bien. Claro, porque si tú tomas este valor, el vector 0,1 y el vector 1,0, que son elementos que viven en los ejes, la suma de ellos dos, para que fuese un subespacio, la suma de ellos dos también tendría que vivir en el subespacio, porque las combinaciones lineales tienen que pertenecer. Y la suma, como tú sabrás, sería un vector así, que ya se escapa de la cruz, ¿no? Ya no va a vivir en la línea. Entonces esto no es un espacio vectorial. ¿Se entendió? Sí. Entonces, que le quede claro, en general la unión no es un subespacio, en general no. Ya la unión se porta mal, efectivamente. La intersección se porta bien, la unión se porta mal. Pero hay una manera de solventar ese tema, que lo vamos a ver más adelante, que tiene que ver con otra cosa. Después uno no habla de unir espacios, sino que habla de sumar espacios. ¿Ya? Pero lo vamos a ver dentro de las próximas clases. Profe, una pregunta. Dígame. La intersección gráficamente se vería como un campo, ¿no? ¿A qué te refieres con eso exactamente? Que si tratáramos de graficar una intersección en el plano vectorial se vería como un área. O sea, mira, por ejemplo, no, en realidad no precisamente, pero mira, si te pongo un ejemplo, en el mismo R2, por ejemplo, que acabamos de ver, ya tú sabes que este es un espacio vectorial. Ya, ese es un espacio vectorial. Listo. Tú podrías, por ejemplo, considerar ahora este espacio vectorial, esa línea, ese es un espacio vectorial, sin duda. Créeme, no, aunque me creas o no me creas, eso es un espacio vectorial. Y esta te voy a dibujar otro. Este también sería un espacio vectorial, por ejemplo. La intersección de esos dos, ¿qué es? Es simplemente un punto. Y eso sería un subespacio también, ¿no? Sería de hecho el espacio nulo. Entonces no es que sea precisamente un campo, ni va a ser... Igual depende de cuántos espacios estáis tomando y de cuáles son las condiciones de los espacios. Ya igual es como bien Vale. general la respuesta. ¿Ya?
¿Alguna otra pregunta que me quiera hacer? ¿No? Ya, entonces vamos a tomar nuestros 5 minutitos de descanso y volvemos en un ratito, ¿ya? Tómese una pausa y descanse. Eh, ya, necesito entonces que veamos lo siguiente. Le voy a mostrar el ejemplo que también en R2, ¿ya? Vamos a hacer en este momento R2 porque ya los ejemplos en R2 son fáciles de ver así. También uno puede hablar en R3 porque ahí esas cosas se pueden ver. Entonces tomo R2, ya el espacio vectorial R2. Le voy a hacer una pregunta, a ver si es capaz de responder. ¿Cuáles? Voy a escribir acá. ¿Cuáles son todos los subespacios de R2? Esa es la pregunta que quiero que me responda. ¿Cuáles son todos? Si es que puede dibujarlos, que puede verlos. ¿Cuáles son todos los subespacios de R2? Todos, todos, todos. ¿Cuáles son? ¿Podrían ser todas las rectas que pasen por el cero? Eso, excelente. Eso es, de hecho. O sea, naturalmente, exactamente. Son todas las rectas que pasan por el cero, todas. El cero mismo, que es un punto, y R2, que es el espacio total, ¿no? Esos son los triviales, como había comentado. Entonces, la respuesta a este ejercicio, que es una cosa muy interesante en realidad, en este caso los subespacios son puras líneas, y los subespacios acá se pueden ver, de hecho, como usted ya se lo había mostrado, de hecho, cuando le expliqué al compañero algo anteriormente. Son todos los subespacios todas las líneas que pasan por el origen, ¿no? Incluye los ejes, por ejemplo. Incluye, por supuesto, el mismo cero, que es el espacio nulo, y el mismo R2, que es el espacio total. Esos son todos los subespacios, no hay más. No hay más. Te podría hacerse la pregunta, ¿por qué son esos y no hay otros, no? ¿Cómo estoy yo tan seguro que no hay más? Bueno, se lo dejo ahí como inquietud. Lo que quiero que esté muy claro, eso sí, por ejemplo, que esto ya debe ser más o menos evidente, pero le voy a hacer la observación de todas maneras, porque necesito que le quede claro. Eh, Esto de acá, esta línea así, eso ya no es un subespacio, ¿cierto? Tiene que pasar por el origen. ¿Y por qué tiene que pasar por el origen? A ver. Esto tampoco Porque es un debe subespacio. contener cero. Eso. Simplemente porque tiene que contener el cero, ¿cierto? Entonces, si yo le hago la misma pregunta ahora, por ejemplo, podría cambiarle, hacer el mismo análogo. En vez de hacerle cuáles son todos los subespacios de R2, ahora cuáles son todos los subespacios de R3. ¿Cuáles serían todos los subespacios de R3? Misma pregunta. ¿Podrían ser las rectas y los planos que Eso. pasan por el cero? Exactamente. Todas las rectas y los planos que pasan por el cero. Eso es. Ni más ni menos. ¿Ya? Ahora no solamente tenemos rectas, también tenemos planos. Esa es la diferencia, ¿no? Son Y también cosas. el punto en el origen, ¿no? Y el punto del origen, claro. Y el mismo R3. Esos son todos los subespacios de R3. Ya no hay más. Todos pasan por el cero. Siempre. ¿Cierto? Tienen que pasar por el cero. Entonces, si tú te das cuenta, por ejemplo, en el ejemplo anterior, voy a volver a hacer el ejemplo anterior. En este ejemplito de R2, cuando tomáis todos los subespacios de R2, son todas las rectas, todas pasan por el origen. Entonces, si tú quisieras, por ejemplo, intersectarlas todas, la intersección de todas estas cosas te va a dar el puro punto origen, ¿no? No va a ser nada más, solamente el punto origen. Por ejemplo, ¿no? Ese concepto de intersectar cosas, que tiene que ver con esto que acabamos de ver, de intersectar una familia arbitraria de subespacios, eso está relacionado con otra cosa que se llama el espacio generado. Eso lo tengo que mencionar ahora. El espacio generado.
Además que esto ya usted lo conoce y lo habrá visto en algún momento. El espacio generado consiste en lo siguiente. Si tú tienes, vamos a ver un ejemplo. En el caso de R2, un ejemplito muy simple. En el caso de R2, imagina que tú tienes este vector, ya, este vector de aquí, este vectorcito de acá. Ya, ese vectorcito que le vamos a llamar, qué sé yo, le vamos a llamar V. Ya, muy originalmente le vamos a llamar V. Ese vectorcito de ahí es un elemento de R2, pero tú puedes considerar el espacio que ese vector genera, ¿cierto? Que en este caso va a ser una línea, ¿cierto? Es la recta que contiene ese vector, que va a ser una cosa así. A ver, lo vamos a dibujar con otro color mejor, con verde. Algo así, ¿no? Ese es el espacio generado por el vector V. Y que lo anotamos así, como con unos corchetes como menor, ¿no? Menor y mayor. Eso se llama el espacio generado por el vector V. ¿Ya? Me imagino que esto ya lo conoce usted, lo habrá visto de antes. Es como, claro, yo tengo un montón de elementos y puedo como generar un espacio, ¿no? Que contenga esos elementos, a esos objetos que estoy poniendo como de base. Este es el espacio generado. Se lo presento. ¿Cómo se formaliza esto realmente? ¿Cuál es la definición formal de un espacio generado? ¿Sabe usted cuál es la definición formal? Si tengo un subconjunto, si tengo un subconjunto S, ¿ya? Formado por, qué sé yo, n elementos, n vectores de un espacio V. ¿Qué es esto? El espacio generado por estos Vs. ¿Qué es eso? ¿Cómo se define? ¿Sabe usted? La combinación lineal. Corresponde a todas las combinaciones lineales del conjunto S. Claro, eso es lo que está diciendo la compañera también, sí. Estoy de acuerdo, pero esa no es la definición formal. ¿Ya? Es una equivalencia, eso es como un criterio. La definición formal, si usted no la conoce, no se preocupe, ahora se la muestro. La definición formal es lo siguiente, es la intersección, ¿ya?, de todos los subespacios que contienen al S. Esa es la definición formal de un espacio generado. Independiente incluso de cuál sea el subespacio. Le voy a borrar esa parte del B1, B2 hasta Bn. Sea lo que sea, el subconjunto cualquiera, tú tomas un subconjunto cualquiera de un espacio vectorial, tú generas un espacio nuevo. Y se define así, como la intersección de todos los subespacios que contienen al S. Profe, ¿Sí? es que escribió abajito de la intersección algo y la barra como de herramientas del Zoom no me deja ver qué dice. Ya, espera, déjame subirlo entonces. Ahí, Ahí sí, gracias. ya. ¿Se entiende lo que está escrito en la pizarra? ¿Se entiende lo que está escrito en la pizarra? ¿Todos lo entienden? Esto es una intersección con doble, como con doble, ¿cómo se dice eso? Doble acotación abajo. Repito, lo que quiere decir esto es la intersección de todos los subespacios del V, del espacio total, que contienen al conjunto S. Eso es lo que se llama el espacio generado. ¿Ya?
Entonces, en particular, por ejemplo, en el ejemplo anterior, cuando tú tomabas esto, el generado por el V, repito, ¿qué era eso? Repito, esto es la intersección de todos los subespacios de R2 en el ejemplo. Era la intersección de todos los subespacios de R2 que contienen al V. Y la intersección de todos los subespacios que contienen al V efectivamente te va a dar esa línea, ¿no? Al final te va a dar esa línea. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Qué sería, por ejemplo? Vamos a ver más ejemplitos. Más ejemplos. En un espacio arbitrario, ¿ya? Sea B un K espacio vectorial cualquiera. ¿Ya? ¿Qué sería, por ejemplo, esto? El generado por el espacio V. ¿Qué es esto? ¿Cuánto da eso? El generado por el V. ¿Qué cree usted? El generado por el V. ¿Qué cree la gente? Piénselo. Debería ser el V mismo. Sí, es el V mismo. Efectivamente, es el V mismo. Sí, como dicen en el chat, está bien. Efectivamente. ¿Se entiende por qué? ¿O no se entiende por Porque qué? es el único subespacio de sí mismo que se contiene. Sí, pues, exactamente. Exactamente. En general quiero que entienda lo siguiente. Esto es más o menos inmediato, pero le voy a hacer una observación antes de pasar con el siguiente ejemplo. Si tú tienes un subconjunto cualquiera de un espacio vectorial, ¿ya? El espacio generado va a contener al subconjunto en sí mismo, ¿ya? El espacio generado es algo más grande que el subconjunto mismo y lo contiene, ¿ya? Esto es en general. El espacio, si tú tomas un subconjunto cualquiera, generas un espacio que lo va a contener al original, ¿no? Necesariamente lo va a contener. Entonces, en el ejemplo anterior, el generado por el V es algo más grande que el V, pero el V ya es lo más grande posible, entonces no puede ser otra cosa que el mismo V, ¿sí? ¿Ya? Más ejemplos. ¿Qué sería el generado por el nulo? ¿Qué es esto? El conjunto que contiene el nulo mismo. Exactamente, ¿sí? Este es el espacio nulo, ¿sí? Efectivamente. El generado por el elemento nulo es el espacio nulo. No tiene nada más, solamente el nulo, ¿vale? Súper bien. Tercera pregunta. ¿Qué sería el generado por el vacío?
el espacio generado por el conjunto vacío. ¿Qué sería eso? Piénselo. Pero, profe, ahí tengo una duda porque el cero no sería parte del vacío, no. Pero ¿cuál es la pregunta de eso? A ver. O sea que no sería un espacio si es que no contiene el cero. Ya, perfecto. O sea, mira, ya está bien. Este de aquí, el vacío, eso no es un espacio, porque no tiene al cero. ¿Dale? Eso no es un espacio. Pero una cosa es este conjunto y otra cosa es este conjunto, ¿no? ¿Está bien? Son dos cosas distintas. Uno es como el conjunto generador y el otro es el espacio generado. Yo estoy preguntando por el espacio generado. Desde algo, estoy generando de algo que no es un subespacio en sí mismo. ¿Está bien? ¿Sería el mismo B o no? Piénselo, mire. Le voy a responder la pregunta. Está bien, porque estoy viendo un poco de todo en la respuesta. Por definición, ¿qué es esto? Repito, por definición, esto es la intersección de todos los subespacios que contienen al vacío. ¿Cuáles son los subespacios que contienen al vacío? Todos. Todos, porque el vacío está en todos lados, pues, ¿no es cierto? Entonces, esta condición de aquí, que está marcada con rojo, esta está de más en realidad. Esto es obvio, ¿no? Se subentiende que todos los subespacios siempre tienen al vacío. Entonces, el generado por el conjunto vacío no es nada más ni nada menos que es en la intersección de todos los espacios. La intersección de todos. ¿Qué pasa si intersecto todos los espacios? Me queda V, porque No, todos ya están dentro de V. si lo, Era el cero. si lo intersectas todos, te queda el más chico posible. Ah, perdón, perdón. ¿Cierto? Me No el más confundí. grande, el más chico. Claro, es el espacio nulo. Eso es. Cierto. ¿Se entendió? ¿Ya? A pesar de que el vacío no es un espacio, el generado sí lo es. Y es el espacio nulo, de hecho. ¿Ok? El generado por el vacío me da el espacio nulo. ¿Ya? Entonces, otra observación que le quiero hacer. Ya ahí terminó el ejemplo. Otra observación. Siguiente observación. Sea B un K espacio vectorial para cualquier espacio vectorial. Cualquier espacio vectorial, ¿ya? Y cualquier subconjunto de este, cualquiera, el espacio generado efectivamente es un espacio vectorial. Es un espacio vectorial. Por eso se llama espacio generado. Siempre es un espacio en sí mismo. ¿Ya? Independiente si el conjunto generador es un espacio o no, porque algunos ejemplos que vimos no lo era, el espacio generado sí es un espacio. Siempre, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué estoy tan seguro de que eso es así? ¿Cuál es la razón? Por lo que demostramos antes. Por lo que demostramos antes, ¿cierto? Porque se define como una intersección, po, ¿ya? Y como ya sabemos, la intersección de espacios da lugar a un espacio. Entonces, el espacio generado siempre es un espacio vectorial, independiente si el S es o no es. ¿Ya? Entonces, esto ya nos entrega, si tú tienes un espacio vectorial V, y tomas cualquier subconjunto de él, el que se te ocurra, cualquiera, tú puedes generar el espacio. Entonces esto te da como una máquina para fabricar espacios vectoriales. ¿Se entiende? Desde ya, como claro, te entrega como una fábrica. Esto ya es una fábrica, una herramienta para fabricar sus espacios vectoriales al tiro. Ahora, esto es un teorema que tiene que ver con lo que me habían hablado hace un ratito, hace un momento atrás. Que esto es un teorema, es una equivalencia, ¿ya? Que dice lo siguiente,
que no lo vamos a demostrar ahora porque ya estamos en la hora, pero se lo voy a enunciar y lo vamos a demostrar mañana. Sea B un K espacio vectorial y sea S un subconjunto de él, ya no vacío. En este caso le vamos a pedir que sea no vacío. Entonces, el generado por este conjunto S, efectivamente eso es un teorema que se puede escribir como las combinaciones lineales. Todo el conjunto de combinaciones lineales de los elementos del S. Ya lo voy a abreviar así. Eso son, efectivamente es una caracterización del espacio generado, ¿ya? El espacio generado, por definición, es la intersección de un montón de cosas. Pero también, efectivamente, se puede entender como el conjunto de combinaciones lineales de los elementos del S. ¿Ya? Son dos cosas equivalentes en realidad. ¿Ya? Son dos cosas equivalentes. ¿Ok? Entonces lo mismo verlo como la intersección de espacios a verlo como el conjunto de combinaciones lineales. ¿Ya? Son dos maneras de ver lo mismo. Y eso lo vamos a demostrar mañana, porque ahora ya no hay más tiempo. Porque esas dos cosas son equivalentes. Profe, ¿Sí? ¿y eso con el vacío cómo se vería? Como que Es me, que, me explota un poquito. sí. Por eso, por eso estoy sacando la condición de ese no vacío, por cierto. Porque no podéis tomar Ah, combinaciones lineales de elementos que no hay nada, pues. no lo había leído, sorry. Claro. No te preocupes. Claro, estoy sacando precisamente ese caso patológico, pero el cual sí se puede entender desde la intersección. ¿Alguna última pregunta que me quiera hacer antes de terminar? ¿No? Ya. Ya, pues. Nos vemos mañana entonces. Que estén bien. Ah, profe. Chao, cuídense. Chao. Profe. Ya, profe. Chao. Profesor, gracias. Chao.